Hey, ¿qué hay, gente? Sean bienvenidos al sexto episodio de Overthinker Podcast. Soy Pedro Brauner y estoy muy feliz en anunciar de que en este episodio hablamos con Hugo Coya. Para el que no le conoce, lo que me parece muy difícil que no le conozcan y me conozcan a mí, es uno de los más grandes y más importantes y más influyentes periodistas peruanos. Ya tiene más de 30 años de experiencia, ya escribió 7 libros, 6 libros, no me acuerdo ahora exactamente cuántos, incluso en la entrevista no sabíamos exactamente. Y de entre ellos Polvo en el Viento, que cuenta la historia del narcotraficante Vaticano, y Estación Final, que incluso los tengo acá. Y, y me gustan muchísimo. Y fue una conversación súper buena y que a mí personalmente me gustó mucho. Yo personalmente como admirador de su trabajo. Hugo es una persona increíble y otra vez, Hugo, si estás escuchando eso, muchísimas gracias por haberme dado tu tiempo, por haber estado acá. Uh, Al final, incluso cuando terminamos de grabar, me puse todo romántico en agradecerle, porque de verdad me gustó mucho conversar con él y de verdad fue un honor tenerle en mi plataforma. Y bueno, es eso, espero que les guste. A mí, otra vez, me gustó muchísimo. Los veo en el próximo. Un besito. Chau, chau. Entonces, Hugo Coya, ¿qué tal? ¿Todo bien contigo? Muchísimas gracias por darme tu tiempo. No, gracias a ti, Pedro, y muy contento de poder hablar y conversar y bueno, estar conectados a través de esta plataforma y intercambiar ideas, bueno, lo que gustes, conversemos de los temas que desees. No, sí, de verdad es un placer poder conversar contigo porque para el que no sabe, que dudo mucho, Hugo Coya es uno de los periodistas más importantes que el Perú tiene actualmente, más influyentes además que el Perú tiene actualmente, y con 10 años más de experiencia de lo que yo tengo de vida. Entonces, es de verdad un placer. Me estás llamando viejo. No, estoy llamando experienciado, que es diferente, ¿eh? Ya. Ok, experimentado, ok, ok. Sí. Ya. Entonces, Hugo, antes de empezar todo esto, yo estuve evidentemente buscando bastante información sobre vos en los últimos días, para tampoco llegar acá sin saber nada. Y algo que no veo mucho en online o en cualquier declaración de tus libros, y para las personas que están escuchando eso no pueden ver, pero yo acá a mi lado tengo 2 libros de Hugo que me encanta, que son Estación Final y Polvo en el Viento. Entonces, Hugo, ¿cómo fue que empieza tu carrera en el periodismo? O sea, más bien, yo sé que estudiaste en la de Lima, si no me equivoco. Sí, correcto. Estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. En realidad, te cuento, yo desde que estaba en el colegio siempre supe que quería ser periodista. O sea, no es que la vida me llevó y caí así como un poco, caí de casualidad en la profesión, ¿no? Ujú. ¿No? Sino que desde muy pequeño, desde niño, me gustaba escribir, ¿no? Y yo me divierto y realmente lo disfruto muchísimo escribir. Disfruto mucho escribir, disfruto mucho investigar, disfruto mucho leer, que es la base fundamental para poder escribir. Claro. Entonces, cuando estaba en el colegio, pues más o menos como en tercer, cuarto año de secundaria, eh, con un grupo de compañeros de estudios, formamos el Club de Periodismo, se llamaba en ese momento. Entonces sacábamos, en esa época, por supuesto, éramos muy niños, no teníamos dinero pues para sacar un periódico, una revista o algo así. Entonces hacíamos estos periódicos tipo murales, ¿no? Entonces en las paredes y escribíamos artículos sobre noticias que nos llamaban la atención, informábamos en el colegio sobre, no sé, pues sobre la fiesta que estábamos organizando, sobre la elección de la reina del colegio, sobre, no sé, cómo iba el resultado del partido de fútbol, del campeonato interno del colegio, o sea, ese tipo de cosas. Y cuando acabo el colegio, decido postular directamente a la universidad, a la de Lima,
escojo ciencias de la comunicación porque si bien habían otras universidades en el Perú que tenían periodismo, la de Lima en ese momento era la única universidad que te daba ciencia de la comunicación, o sea que te daba no solo periodismo, sino también te daba El la paquete parte completo. audiovisual, claro, te daba mucho más elementos para poder publicidad, cine, etcétera. Entonces postulé, ingresé y en realidad de ahí he continuado los estudios, estuve estudiando y como a mitad de carrera recibí una invitación para comenzar a escribir gracias a un compañero de estudios. Dice, oye, tú escribes más o menos bien, ¿por qué no escribes en una revista que se llamaba Oiga? Él ya estaba trabajando ahí también y me llevó y me presentó al director, que era un vasco que ya falleció, que se llamaba Francisco Igartua, un vasco de estos así muy cascarrabias y muy, ¿no? Entonces, que además nos miraba a todos con muy mala cara, o sea, éramos los niños, estos medio malcriados, y siempre pensaba que nosotros no íbamos a cumplir. Y era muy exigente. Es más, tú le traías un texto, lo leía y si algo no le gustaba lo rompía en pedazos y te lo tiraba por la cara, ¿no? Entonces teníamos mucho miedo y yo particularmente recién que estaba haciendo mis pinitos, pues o sea, recién comenzaba, ¿no? Y mis escritos rasguñaba, volví a escribir y, y me daba mucho miedo porque en realidad ¿Y eso, la perdón, más o posibilidad, menos en qué año era? uy, te estoy hablando pues de en 1983, 84, 85 puede ser, Ujú. ¿ya? Entonces, y le llevaba y le dejaba los escritos. Entonces, al principio, por supuesto, me los rompía y me los tiraba por la cara. No te voy a decir que eran unos textos griegos. Es más, me decía, tú dedícate a cualquier otra cosa, no sirves para el periodismo, eres muy mal periodista, no sabes escribir bien, Ay, ¿no? qué feo, qué dolor. Entonces, claro, entonces era, pero a pesar de eso, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque él era una persona muy exigente y entonces me obligaba a mí, esa exigencia me obligaba a que antes de presentarle un texto para que lo leyera y lo corrigiera al final, porque era el director, tenía que corregir y además asumía responsabilidad por eso, mejorase yo y me preocupara por no presentarle la primera cosa que se me venía a la cabeza, ¿no? Entonces le daba vueltas, perfeccionaba el fraseo, revisaba. Si no en esa Perdón. época estamos hablando de que no había pues internet, ni Google, ni Word, ni nada de esas cosas, ni computadora que te corrige pues si tienes una falla de ortografía, si te falta un acento. O sea, tú tenías que presentarle el texto completamente pulcro, Perfecto. sin perfecto. Y si había un acento que nos faltaba, faltaba una tilde, faltaba una coma o un punto, estallaba en ira y gritaba. Y todo. Entonces, tú, un niño, un joven, ¿no? Le tenías miedo. Entonces, casi incluso llegabas y decías, le mirabas la cara y mientras conforme iba leyendo, se iba transformando, Ibas ¿no? rezando así, haciendo tu crucifijo para que... Claro, pero después poco a poco me fui ganando, o sea, no sé si porque sintió simpatía o porque yo escribía un poco mejor, poco a poco ya fue mucho menos exigente, digamos, o era, ya me hacía sugerencias, ya le agarré un poco parece que el internet se cortó ahí. Se va de un poquito, pero No no hay sé si me problema. llegaste a escuchar. No sé si te Sí. llegué hasta Bueno, que te fue agarrando simpatía y de ahí. claro. Y entonces, fue, y luego ya de allí, y eso sí fue una casualidad, en ese momento venía el Papa Juan Pablo II, no, sí, el Papa Juan Pablo II, correcto, venía por primera vez al Perú y tuve la oportunidad de estar trabajando en la sala de prensa porque como o sea, me reclutaron
le pagaban una propina, una cosa muy, no, mínima, no era en realidad centavos, pero estaba en la sala de prensa distribuyendo notas de prensa y ayudando. Como decimos Y en allí, Brasil, un pancito y una coca. exactamente, más o menos lo mismo. Y, y ahí conocí a una estadounidense que era periodista, que era jefa de la agencia UPI, de United Press International, una agencia de Estados Unidos, que Ujú. ya virtualmente casi no existe. Entonces necesitaba un reemplazo porque la persona que tenía era un señor muy mayor, un adulto mayor, y resulta de que habían traído las primeras computadoras para trabajar y enviar, y este señor se negaba a usar las computadoras, Ah, ya. ¿no? Y allá, entonces le tenía miedo porque Pe- pensaba que la Perdón la computadora ignorancia, iba, pero ¿en qué sí, se escribía en esa época? ¿En las máquinas de escribir? en máquina de escribir, exactamente. No, no, Ah, no, 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 tienes es una pregunta absolutamente válida. Se escribía en máquina de escribir, por eso te decía que no había pues corrector, no había claro. Word, Sí, yo no estaba, yo había. estaba pensando mientras vos hablabas antes y estaba... ¿será que era en máquina de escribir? Pero no, no estaba seguro, pues. Sí, sí, no, con máquina de escribir. Entonces recién llegaban las computadoras. Es cierto, no es que no existieran, pero no se usaban de manera tan general. No es que todo el mundo tuviera una computadora como ahora en casa, en la universidad, en el colegio, en todas partes, ¿no? O No era sea, era una democratizada. cosa, claro, era una cosa rara, casi para iniciados, ¿no? Para personas así que tuvieran científicos, ¿no? O sea, era muy extraño que alguien dijera, yo escribo, hago un trabajo en una computadora, ¿no? Y menos en el periodismo. En el periodismo todavía, por lo menos el periodismo peruano demoró mucho antes del ingreso de las computadoras. Entonces, esta estadounidense me dice, ¿tú tendrías algún problema en escribir en una computadora? Dije, no, al contrario, quiero aprender. O sea, no, sí, a ver, ¿cómo se hace? ¿No? Y Claro. entonces me fui, me senté, me explicó, lo entendí, no sé, más o menos. Ahora, no era una computadora como las de ahora, en realidad era un procesador de texto básico que ahora te morirías de risa. O sea, no, era casi como una máquina de escribir eléctrica. Ajá. O sea, ya, o sea, tenía las funciones básicas. Entonces, pero le entendí la lógica, era exactamente lo mismo que escribir en una máquina de escribir, solo que Podrías tenías la volver. posibilidad de, podrías volver, podías archivar y guardar tu material, ¿no? Y es cierto, no había un corrector, no había esas cosas, pero al final era una lógica bastante simple, ¿no? No, no son como tan complejas ahora. El resultado, la estadounidense me agarró y me dijo, se llama Tracy Wilkins, o se llama Tracy Wilkins, o está viva. Y Tracy me dijo, oye, ¿sabes qué cosa? Lo has dominado inmediatamente. Yo estoy con un problema con este señor que no quiere trabajar, porque además pensaba, este señor muy mayor, pensaba de que si te sentabas frente a la computadora, te iba a dar esas cosas, esos mitos y esos, ¿no? De que te Ujú. iba a dar Claro, cáncer y claro, que te entiendo. iba a provocar las ondas, te iba a dañar tu cerebro Yo cuando y era no sé qué. chiquito, el mito en mi casa era que no podíamos mirar al microondas porque eso nos iba a dar cáncer. Exactamente, bueno, no, y mi madre también me decía mucho eso, pues cuando éramos muy niños, cuando apareció el microondas en casa, ¿no? Eh, que había que alejarse y que Sí. no sé qué, una No, no protección. se podría mirar. Entonces, claro, ese mismo mito existía, pero para las computadoras, ¿no? De que recién aparecían, ¿no? Los primeros procesadores de texto. Y comencé a trabajar y esto lo hice durante 3 años mientras estaba estudiando en la universidad y me adapté tan bien al sistema de la agencia de noticias de UPI que el vicepresidente de UPI, que estaba en Argentina, en Buenos Aires, venía con cierta frecuencia y estaba muy contento porque mis notas tenían mucho, lo que llamaba mucho rebote, o sea que salía publicada en varios medios de América Latina, tenía ¿Y muy buena vos en acogida. esa Sí. época cuántos años tenías? Tenía 20,
25, 24 años más o menos, ¿no? Tengo unos años 24, todavía 25. entonces. Sí, sí, o sea, puede ser, ¿no? Y entonces me dijo, oye, ¿sabes que el corresponsal de UPI en Sao Paulo, Brasil, se está regresando a su país en Chile y estamos necesitando un corresponsal en español? ¿Te interesaría irte a Brasil? Y bueno, cuando uno es joven, tú sabes, dices, ¿y por qué no? Claro. ¿No? O sea, No vas a dejar hablé pasar con la mi oportunidad por nada. claro, hablé con mi familia y les dije, oye, me están ofreciendo, por supuesto, me están ofreciendo 3 veces más del sueldo que yo ganaba Claro. aquí en Lima, eh, y era la oportunidad de conocer otro país. El único problema es que yo no hablaba una sola palabra de portugués. Lo único que sabía era obrigado. Claro. Entonces, y además en esa época salían muchas informaciones diciendo siempre eran noticias muy violentas, que había asaltos, muertos, no, madrugada sangrienta en Brasil, tantos muertos porque los delincuentes mataron, entraron, chacinas que le llamaban, ¿no? Las Sí. chacinas en las favelas y todo. Entonces mi madre estaba muy asustada porque a dónde está yendo su hijito ¿no? Yo le decía, madre, pero es un trabajo, soy periodista, voy a tener que enfrentar eso y más otras situaciones. Ella, por supuesto, con mucho temor, al final accedió a que yo pudiera irme. No acabé en Sao Paulo, sino acabé en Río de Janeiro porque en la misma UPI decidió que más bien mi trabajo iba a ser más relevante en Río de Janeiro, y porque en Río de Janeiro estaba la sede de UPI para todo Brasil, del servicio en Ujú. portugués. Y ahí trabajábamos en un edificio en el centro de Río de Janeiro, éramos más de 200 periodistas, yo era el único hispanohablante, Ah, qué bien. todos los otros todos eran o brasileños o americanos, ¿no? O estadounidenses. Sí, sí. Entonces, lo cual me ayudó, en realidad, al principio fue muy difícil. Yo me acuerdo mucho, los primeros días no podía yo comunicarme, ¿no? Y porque además no entendía yo lo que le llaman el sotaque carioca, el Ah, acento sí. Que parece carioca, una... que ya, como cuando hirviendo agua, que claro, hacen... que en realidad, sí, claro, exacto, es como hablan un portugués que, ¿no? Un poco, o sea, cortan palabras, Sí, mucha jerga, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces, había una señora que era la que hacía la limpieza, la que llaman usualmente la faxinera, Gallinera. que era una carioca así, como le dicen, sí, una faxinera, o sea, carioca de yema, o sea, que hablaba con un Sí, 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 acento sí, sí. muy, muy cargado, y me hablaba pues a 1000 por hora, hacía 1000 palabras y cortando palabras. Yo me acuerdo Sí, siempre de una... el sí, carioca perdón, ¿me es... dijiste? No, es Sí. que te iba a decir que el carioca es... O sea, tiene... Como vos dijiste, es muy común que uno hable muy rápido, dos, acorten todas las palabras y tres, inserten palabras que solamente allá se entiende. Entonces yo mismo soy de Brasil. Yo obviamente sí entiendo el portugués de Río, pero es un portugués totalmente diferente. Y yo siempre le digo a las personas que conozco acá o que conocí en Paraguay o en cualquier otro lado, que siempre dicen que en Latinoamérica se habla muy diferente, que te vas a Argentina y se habla diferente que en Chile, que se habla diferente que en Paraguay, que se habla diferente que en Perú. Pero yo les digo, bueno, en Brasil también pasa lo mismo. Si te vas al sur de Brasil, se habla de una manera totalmente diferente que en Río, que en São Paulo, que en el norte. Y, Claro, y sí, y por más que sea la misma lengua, de la misma manera que es en Latinoamérica, se habla de maneras totalmente diferentes. Am, pero bueno, claro, y porque además Brasil es un mega país, ¿no? sí, claro, es gigante, ¿no? Principalmente para sus vecinos. Brasil tiene, creo que puede ser que esté equivocado acá, pero si no me equivoco es 47% del área de Latinoamérica, o sea, de América del Sur, perdón. Sí, sí, Entonces, sí, tipo, claro, es básicamente todo el resto junto es Brasil. claro, claro.
¿Y cómo fue a ver, y cómo corresponsal internacional? Que eso es algo que a mí personalmente me interesa muchísimo, justamente porque tengo esta facilidad. Bueno, bueno, el primer gran obstáculo, como te digo, era el idioma. Porque lógicamente uno dice, no, porque el portugués es muy fácil y es muy Mm, parecido, y en realidad lo que acabas haciendo, sobre todo nosotros con cierta arrogancia y mucho desconocimiento, la creencia de que ¿cómo se llama? Mezclas las palabras y comienzas a construir, y en realidad lo que estás hablando es portuñol, ¿no? O sea, no, entonces ¿no? Y recuerdo que, por ejemplo, esta señora que te contaba, la que hacía la limpieza, todos los días me venía, me hablaba y me decía, ¿Sapu Calliqué? ¿Sapu Calliqué? Y yo no, y yo decía, ¿qué cosa? ¿Sapu Calliqué? Y me acuerdo yo de eso, yo semanas y semanas tratando de entenderle, por supuesto imposible preguntarle a los otros, porque los otros también igual hablaban lo mismo, Sapu Calliqué, hasta que después me di cuenta de que la señora lo que decía, sabe por causa de qué, o sea, sabe por causa de qué, o sea, juntaba todo y era sí. sapo gallique, Ujú, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué pasó? Me fui a vivir, mi roommate en ese momento, yo, o sea, hice todo lo posible porque fuera un brasileño y que no hablara una sola palabra de castellano, que no supiera nada de español, nada, nada, nada. Entonces, mi obsesión fue, tengo que dominar el portugués. Si no domino el portugués, es como si yo no hubiera salido de mi país, ujú, ¿no? Porque me voy a perder la mitad de la película, claro. no voy a entender. Y además quiero no solo dominar el idioma, quiero entender sus costumbres, quiero convivir con la gente, ¿no? Entonces, marqué una verdadera línea. No es que me renegara de mis raíces, ni mucho menos, pero sino que traté de adentrarme en la cultura brasileña. Claro. O sea, ver películas en portugués, ir a shows, conciertos, leer libros, mucha literatura en Brasil, leer periódicos, escuchar radio, o sea, imbuirte mucho para que yo, en un periodo de inmersión total, y más teniendo la gran ventaja de tener, de tener a tanta gente a mi alrededor que eran solo brasileños y que no hablaban español, ni pretendían, y es más, cuando intentaban hablar en español decían, no, hable portugués, Claro. yo tengo que aprender, ¿ya? Y me propuse eso, y al cabo de un año, año y medio, comencé a escribir algunas líneas ya en portugués, ya me animé porque era bien complicado, Sí, aparte que y a la los gramática en portugués es algo que es bien complicado en ex, relación ex, al español. ex, exactamente, hablarlo puede ser más fácil, a pesar que tiene como has dicho, sus modismos, pero escribirlo es mucho más difícil. Sí. Es mucho más difícil porque son reglas ortográficas, como están lo que tienen portugués, tiene Cuatro o cinco acentos, sí. cinco acentos distintos, ¿no? O sea, tiene una serie de conjugaciones y formas y todo completamente diferente de donde viene del italiano, que viene del francés, Sí. del mismo español, del latín. Entonces, eh, te das cuenta de que no es tan fácil, suena fácil, pero no es tan fácil. Aparte que Pero, otra cosa muy sí, importante es que el portugués en sí tiene fonemas que el español no tiene. es Entonces, correcto. cuando, por ejemplo, mãe, pão, son cosas Uh que -huh. los españoles, o sea, que los hispanohablantes no pueden, o sea, no están acostumbrados a decir. Entonces, escribir algo que tiene un acento que no tiene nada que ver con lo que estás acostumbrado y Uh que suene -huh, uh -huh. totalmente diferente, me imagino que fue algo bien complejo, por lo menos. Claro, y por ejemplo la Cecilia, todo esto, ¿no? ¿no? Bueno, una serie de asuntos gramaticales, pero fue tal mi obsesión por dominar el idioma, por hacerlo y por intentar hablar como un carioca, ¿ya? Y dominarlo, que a los 2 años comencé a escribir artículos en Globo.
Ah, Y mira. ya, y enseñé en una universidad, en la facultad de Gama Filio, ¿no? Enseñaba periodismo internacional Ujú. y, y me adentré en la cultura brasileña. Globo, por Tanto si que, acaso, por si alguien no sabe, es uno, creo que, de los más importantes diarios de Brasil y es de la red Globo, que es una de las más grandes televisión, o sea, canales de televisión del mundo, con más número de personas que asisten. claro, entonces eso me permitió además, luego después me volví presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Brasil. Me integré como asesor de la Federación de Periodistas Brasileños, participé en la Asociación Brasilera de Imprensa. eh, o sea, ya hice toda una vida en Brasil. A la hora que me di cuenta, ya, o sea, esta impulso, esta obsesión por decir, voy a aprender y voy a dominar, me permitió no solo dominar el idioma, sino construir una vida en Brasil. O sea, yo me sentía parte de la sociedad, no era el gringo, como le Sí. llaman, o sea, el extranjero, y nunca me trataban así como extranjero, al contrario. Es más, yo me sentaba en una reunión y comenzaba a discutir y me preguntaban, ¿y usted de qué parte de Brasil es? Porque no logro ubicar su Habla acento, raro, ¿no? habla raro. Habla raro, pero nunca me dijeron, usted es extranjero. Claro, claro, O entiendo. sea, uno decía, no, es gaúcho, no, es paulista, no, es del interior de Nordeste. O sea, había toda una... Duacre. Sí, claro, pero en cualquier caso era bastante difícil saber exactamente de dónde era y hacia dónde. Y, y estuve ahí durante varios años, en total 7, casi 8 años, hasta que me promovió la propia agencia para la cual trabajaba, decidió enviarme como editor del servicio latinoamericano a Miami, Ujú. ¿no? Y fui a Miami, estuve en Miami casi 2 años y recibí la invitación de CNN, que en ese momento estaba formando CNN en español. Yo nunca había hecho televisión exclusivamente, o sea, ¿no? Y me pareció un desafío interesante. Así que entré allí y formé parte del grupo fundador de lo que ahora es el canal CNN en español, ¿no? Estuve allí en Atlanta viviendo 6 años casi, 6 años sí puede ser, puedo estar equivocado, 6 años, y formé parte de ahí y regresé a Perú y de ahí estoy aquí, pero siempre viajo, es más, tengo familia brasileña, mi hermano vive allá hace 30 años, se fue a visitarme, le gustó mucho y se Y se quedó, quedó. Mm. hizo el magíster, el doctorado, el postdoctorado, tiene familia allá y cada cierto tiempo voy a Brasil con mucha frecuencia y sigo muy de cerca las noticias en Brasil. Sí, sí, entiendo perfectamente. Yo, bueno, evidentemente yo también tengo familia en Brasil. Y si todo sale bien, intento ir una vez por año. Este año no sé qué pasará, ¿verdad? Porque coronavirus, pero, pero dentro de lo posible Claro. vamos a seguir intentando. Y bueno, y vos volvés a Perú y, ¿y qué haces cuando volvés? Porque me imagino, o sea, de toda la experiencia que tuviste afuera durante todos estos, qué sé yo, casi 20 años que estuviste afuera, 15 años. No, casi 15 años, 15 años, sí. De estos 15 años que estuviste afuera, ¿qué es lo que haces cuando volvés a Perú? Bueno, yo regreso por razones familiares, un tema de mi madre estaba un poco enferma y resulta que ni bien llego a los un mes, 2 meses, un empresario de televisión se entera que yo estoy acá en Lima y me invita para formar el primer canal de noticias acá en Perú, ¿no? Que se llamó, que ya no existe más, que se llamó Monitor. Y era un canal 24 horas de noticias, ¿no?
quería él, este empresario, quería hacer la CNN de Perú, ¿no? Claro, tenían bastante problemas porque no tenía los recursos que obviamente tenía pues CNN o que tiene Globo o que tienen las grandes cadenas de televisión. Entonces, hicimos un trabajo allí y luego después la empresa es vendida a Bell South porque esa pertenecía, era Telecable se llamaba, luego se vende y luego se vende y se convierte en lo que ahora es Movistar. Entonces, entre las fusiones, ese canal simplemente desaparece de la parrilla y yo decido, ¿cómo se llama? Recibo invitación para irme a trabajar a otros medios y ahí estuve trabajando pero en ese momento cuando yo vengo, ahí estábamos a finales del gobierno de Fujimori, del régimen de Fujimori. Y resulta de que después de que salgo de este canal, yo comencé a buscar trabajo porque es cierto, yo había pedido una licencia para CNN, pero como todavía tenía el problema familiar, yo quería seguirme quedando en Perú porque quería estar al lado de mi madre. Claro. Y entonces comencé a buscar trabajo y con todo el currículum, con todo el muy buen currículum internacional, haber trabajado con Globo, haber Claro. trabajado en UPI, haber trabajado en CNN y todo eso. Vos en esa Y época tendrías, me imagino, uno de los mejores currículos que se podrían tener. O sea, bueno, eso creía yo también, pero no tenía, iba a los canales de televisión con mi currículum, me trataban muy bien, pero nunca me llamaban, ¿no? hmm, Nunca me llamaban. Entonces, yo al principio, es más, en una ocasión un canal de televisión me ofreció un puesto de director de un programa muy importante. Es más, llegamos a un acuerdo en términos económicos, cuándo comenzaría a trabajar. Yo estaba muy entusiasmado y resulta de que me dice, pero te falta una entrevista más, tienes que hablar con el dueño para que te conozca. hmm, Entonces dije, bueno, ok, será parte del protocolo, del proceso, claro. una entrevista más. A pesar que ya íbamos a firmar el contrato, todo comenzaba por decirte el lunes, mañana lunes comienzas a trabajar, pero me llama el viernes el gerente y me dice, el dueño te quiere conocer antes de tomar bueno, ok, no tengo nada que esconder, en buena hora, voy, el dueño me hace esperar como una hora más o menos antes de recibirme. Y luego yo insisto con la secretaria, le digo, señorita, estoy esperando hace más de una hora, el señor este me va a recibir o no, o qué está pasando, de repente se le ha presentado otro compromiso, quiere que regrese otro día. Claro. Y me dijo, no, un momento, voy a avisar. Y fue a avisarle y el dueño me hizo pasar, nunca me miró a la cara, ni Hmm, siquiera para, ¿no? Siguió él mirando a sus papeles en su escritorio y me trató, mira, Pedro, de una manera tan grosera, tan malcriada, tan prepotente, sin yo aparentemente, yo nunca lo había tratado, era la primera vez en mi vida que lo veía. O ajá. sea que, digamos, ni siquiera es que hubiera tenido algún problema con él Claro, ni previo. siquiera era algo personal, o sea. Claro, claro, ¿no? Entonces yo me llamó mucho la atención, salí de ahí y después fui a buscar al gerente con el cual había llegado a un acuerdo y le dije, oye, mira, he hablado con este señor, el dueño, y me ha tratado muy mal. Hmm, Es más, parecía como que no quería contratarme, o sea, es normal que se comporte así, ha pasado algo, ¿no? Y me dijo, mira, voy a averiguar. Con el paso del tiempo, nunca me llamaron, hmm. nunca me contrataron para ese puesto. Y yo me quedé con esa duda toda la vida. ¿Qué pasó? Digo, No, porque por qué si me ya, trató así? Claro. claro, ¿por qué me trató así? Y además, ¿por qué si me había presentado con tan buen currículum, al menos yo creía, me sentía muy seguro, nunca me llamaban, Ujú, ¿no? Y después, conversando, cuando ya acaba el régimen de Fujimori, me entero de una cosa que yo no, que en ese momento, claro, cuando tú vienes del extranjero, no conoces ese código.
Eh, en esa época, la mayoría de los medios de comunicación peruanos estaban comprados por el régimen de Ah, claro, sí, Fujimori sí, sí. y, y Montesinos tenía una red donde sobornaba a los dueños y todo, y muchos de los directivos de los medios de comunicación, o sea, los que se encargaban de la parte periodística, eran pues, recibían algún tipo de soborno o simplemente recibían órdenes, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Yo, al venir de fuera, no estaba en el sistema, no estaba en el esquema, estaba Entonces fuera, presentabas una ¿no? amenaza, posiblemente. Exactamente, porque, claro, porque podría, primero, no me conocían, no tenían antecedentes sobre mí. Dos, yo venía de CNN, venía de Brasil, donde con todas las limitaciones y todo, había una libertad completa para decir e informar lo que sea. O sea, si te llegaba una denuncia como periodista, ibas a presentarla libremente. Y entonces yo asumir un puesto de dirección de un medio de comunicación o de un noticiero o algo y que no esté dentro del esquema podría evidentemente generar algún tipo de... Entonces, estaba como, o sea, no era un problema personal por mí, sino era porque Un no problema estaba estructural, yo, exacto, no estaba yo en el engranaje, claro. ¿no? Porque si hubiera estado una cosa que un término que utilizan acá mucho aceitado, ¿no? O sea, que como que yo recibiría algún tipo de dinero o alguna orden, una cosa, entonces no tendría ningún problema para trabajar, Ujú. ¿correcto? Entonces me pasé después Qué loco, de qué todo, loco. Esa historia es muy buena, porque tipo, vienes supuestamente de lugares serios, ¿no? De donde hay libertad de expresión y puedes decir lo que quieras, y vienes acá con un buenísimo currículum y no te aceptan porque presentabas una posible amenaza periodística. Qué loco, qué interesante. sí, pues, y eso me enteré después, por supuesto, no es que yo lo sabía, no, es que no entendía, yo decía, pero ¿cómo? Me presento a todos estos trabajos y estoy sobrecalificado, mucho mejor, y contratan a otro que no tiene ni la mitad de calificaciones que yo, Sí, ¿no? claro. O sea, ¿por qué? ¿Que no les gusta cómo hablo? ¿No les gusta mi ropa? Sí. ¿No les gusta mi cara? ¿Qué cosa? ¿Qué estoy haciendo mal? O sea, eso no lo entendía en el momento, solo me enteré mucho tiempo después, ¿no? Claro, y que Entonces, es obvio que tampoco es eh, algo que te van a decir, pues. O sea. exactamente. ¿Y qué ocurrió? En ese momento tenía que tomar yo una decisión porque se estaba acabando mi licencia de CNN. CNN me estaba presionando mucho para que regresara, ya porque acababa la licencia. Decía, Hugo, te necesitamos ya, regresa a tu puesto. Y mi madre todavía estaba convaleciente, y yo no quería dejarla. Mi madre estaba viviendo sola en ese momento y no quería estar lejos de ella, ¿no? Y entonces, justo cuando ya, mira, faltaba 1 o 2 semanas para ya decir, bueno, ok, no consigo trabajo, mis ahorros se acabaron, ¿qué voy a hacer? Regresaré pues a Atlanta. Ujú. Si no hay otra opción, nadie me contrata aquí. Me llaman de un periódico en Trujillo, en la ciudad de Trujillo, La industria. para dirigir, sí, para dirigir el diario La Industria de Trujillo. Entonces, claro, Trujillo, es cierto, no es Lima, pero está a menos de 1 hora, a 40 minutos en un avión. Entonces, si hay una emergencia con mi madre, era, digamos, el escenario más cercano, ¿no? Claro, es lo Entonces, más era seguro al final de cuentas. exacto, no, pero yo podía volver a la seguridad de Estados Unidos y tenía yo visa de Ah, claro. trabajo, mi puesto asegurado, mi departamento allá y todo. Y decido aceptar ese puesto de director del diario La Industria de Trujillo y renuncio a CNN y me voy allá. Fue un año y medio más o menos que estuve allí. Fue una gran y hermosa experiencia realmente. Muy, 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 muy buena porque era un periodismo distinto del que yo había hecho. O sea, en CNN, trabajando en agencias de medios grandes y todo,
tú escribes o das un mensaje para televisión para personas, pero que no tienes contacto personal con tus lectores directo, ¿no? Claro. Hasta Y porque es muy allá, grande, ¿no? O sea, exacto, precisamente porque tu audiencia es enorme, entonces no hay, la interacción es, claro, por ahí recibes unos mensajes y todo, pero es muy difícil tener un contacto día a día con tu audiencia, con tu público. En cambio, en Trujillo, el ser director de la industria era la industria del mayor diario en ese momento de ahí, de la región. Cualquier cosa que yo publicara para bien o para mal tenía una repercusión inmediata. Yo salía a almorzar al restaurante de la esquina y el mozo, el dueño del restaurante me iba a comentar la noticia, claro. se iba, ¿no? O, ¿no? Y recuerdo una cosa, mira, muy bonita que quizás es una de las cosas más halagadoras que yo he vivido como periodista. Hubo un caso de un pueblito que se llama San Gregorio, que está en la frontera de las regiones de Cajamarca y La Libertad. Y en esa época ocurrió una plaga de langostas terrible. Ni siquiera es un pueblo, un caserío, era así como un villorrio, ¿no? Sí. Algo muy pequeñito. Y que viven de la agricultura. Entonces, gente muy pobre, además pobrísima, pobrísima, que viven de agricultura que es solo para comer, o sea, ni siquiera para poder llevar y vender sus productos al mercado. Y esta plaga de langostas era pues así bíblica, estaba destruyendo todos sus cultivos y todo. Habían ido a pedir ayuda a la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca y les dijeron que no porque ellos estaban en la frontera. Mm. Entonces, tú que eres gaúcho y que o sea, de la frontera de Brasil, sabes perfectamente lo que significa estar en la frontera. Sí. Que si bien, entonces tienes el mejor de los mundos y el peor de los mundos, porque las capitales se olvidan mucho, o sea, sobre todo la capital federal, en el caso de Brasil, se olvida mucho de las fronteras, ¿no? Las fronteras así viven. Entonces, Eso es algo que me molesta muchísimo. Brasil es demasiado grande. En mi cabeza deberían ser tres países diferentes, pero para tener así más autonomía, pero claro, qué sé claro, yo. claro, pero todavía, gracias a Dios, Río Grande do Sul, o sea, la frontera, tiene una gran ventaja de que es una región muy rica, Ah, sí, ¿no? Muy rica y totalmente. tiene una gran pujanza y puede sola sustentarse y todo. Pero imagínate un pueblito pequeñito en medio de los Andes del Perú que no tiene más de 1.000 habitantes, que vive solo de la agricultura Ujú. y que va a pedir ayuda a la capital regional, en ese momento Cajamarca, a la Dirección de Agricultura para que los ayuden a salvar sus cultivos y le dicen, no, ustedes no pertenecen acá porque ustedes son la frontera, váyanse a La Libertad. Y entonces esta gente sale caminando centenares de kilómetros, muy pobres, con sus hijos a cuestas pequeñitos, sin comer varios días, van allí a pedir ayuda a La Libertad, a Trujillo, y en Trujillo le dicen, no, ustedes son de la frontera, vayan a Cajamarca, Sí. y los devuelven, y vuelven ahí, y entonces se pasan varios días mientras la gente va perdiendo todo lo poco que ha conseguido durante todo lo largo de su vida. ¿A qué voy con toda esa historia para hacértela corta? De pronto, un día llego a la puerta de mi oficina 7, 8 de la mañana, porque me levantaba, llegaba muy temprano a la redacción y me encuentro a estas personas en la puerta, gente muy, muy pobre, con sus sombreritos, con sus ponchitos, con los niños a cuestas, que habían pasado toda la noche sentados esperando para hablar con el director del periódico La Industria. Claro. Querían una audiencia, ¿no? Así le llamaban. Entonces, yo le digo, no, yo soy el director, pero yo no doy audiencias dan las autoridades. Y me trataban con mucho respeto, venían es más, con lo que le llaman ellos un borrego, o sea, con unas ovejitas, ¿no? Que me las querían regalar Ujú. a cambio de que yo
como periodista, escribiera algo para que los pudiera ayudar. Me conmovió tanto a la historia, Pedro, la historia de esta pobre gente, que comenzamos durante 9 días, todos los días, un titular denunciando el caso de estas, como te digo, serían unas 150, no más de 200 personas, creo que serían ya, para exigir que las autoridades tomaran medidas y fueran a ayudar a este pequeñito pueblo, San Gregorio se llamaba. Sí. Resultado, ¿no? Gracias a esta campaña que hicimos en la industria en ese momento, las 2 direcciones regionales de las 2 regiones, por supuesto, Mira, se pusieron muy nerviosos el funcionario, mira. ¿no? Y entonces fueron y tomaron acción y salvaron lo poco que les quedaba a esta pobre gente, ¿no? Entonces, pobre gente en el sentido de la pobreza real, ¿no? No de De un tono valores. despectivo, sino de pobreza material, ¿no? Sí. Mucha riqueza como personas, pero no tenían nada que comer. Y entonces eso me ayudó a revalorar más aún el valor del periodismo. Qué fuerte O es sea, esa la historia. importancia del periodismo. ¿Para qué? ¿No? Claro, ¿para qué eres periodista? ¿Para qué sirve? Para que simple y llanamente escribas y tu nombre aparezca ¿no? ¿no? Alimentar tu ego ¿no? Para eso, o para que realmente servir a la sociedad, Ayudar a ¿no? la gente, claro. Y, exacto, ¿no? O sea, aunque suene a cliché, el lugar común es para, o sea, darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Claro, es que totalmente, o sea, principalmente en un mundo de hoy en día, donde incluso vi una entrevista tuya, estaba evidentemente, como dije hace un segundo, revisando algunas cosas tuyas ayer, y en una, creo que fue en tu TED de la San Marcos, que dices que para 2022 el 50% de las noticias van a ser fake news, que de la Correcto. agencia Gartner. O sea, principalmente en un mundo de hoy en día donde es tan complicado conseguir... No quiero decir cosas serias porque suena mal, pero es complicado conseguir la base real del periodismo, que es justamente lo que dijiste, ayudar a gente y no necesariamente cosas como que van a ser clickbaits o que van a ser fake news solamente para dar para generar ingresos, ¿no? Porque al final la industria del periodismo se basa de la gente que lee. Y es algo muy complicado. Y esa historia que me contás es muy, muy fuerte y a la vez muy linda. Porque esa gente que pidió por favor a ambas, o sea, ambas autoridades regionales, y ninguna les ayuda y al final es el diario, la industria que hace que al final las dos quieran ayudar otra vez. O sea, aparte queda feo, queda mal para estas autoridades. Y es muy lindo que al final lo puedas haber ayudado. Y hace ya yendo a otro tema, porque ya vamos casi 50 minutos hablando. Am, ah, no, o sea, Ok. me encanta. Incluso ya te quiero invitar para una segunda parte en algún momento porque me encanta. Bueno, esta es una historia que en realidad es una historia que casi no le he contado nunca. Mira, conversando contigo, me habías hecho recordar cuando me estabas preguntando cosas, entonces la he recordado así, ha pasado No, por ahí. claro, y me encanta porque como yo te dije, o sea, vos cuando volvés a Perú, yo ni siquiera soy vivo todavía. Entonces tenés tanta experiencia, tanta historia que contar, que de verdad otra vez, como dije en el comienzo de la entrevista, es un honor y un placer tenerte acá. Pero Gracias. vos estabas hablando hace un segundo de tema de libertad y hablando del tema de Montesinos y de órdenes. Y a mí me gustaría saber un poco cuál es tu opinión en relación a libertad de expresión y censura y en relación a medios. Porque, claro, evidentemente, yo acá en Perú yo nunca pude exactamente poner así lado a lado. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un mercado que yo tengo conocimiento, experiencia, porque es un mercado que veo mucho, hay, por ejemplo, qué sé yo, Fox News y CNN, que son Ujú. casi opuestos políticos. CNN ni tanto, CNN es más
más serio otra vez que Fox News, pero ¿me entiendes a lo que voy? Am, ¿Crees que el tema de la libertad de expresión del periodista en sí es algo que es intrínseco a la profesión del periodismo o qué sé yo? Es porque yo, en mi visión, uno puede, o sea, debería poder decir lo que quiera, por más absurdo que sea, porque ahí es donde uno se da cuenta cuáles son las cosas reales, ¿sí? No, claro, Ya, claro. Incluso sí. vos estuviste en un puesto, estuviste y tuviste una salida medio polémica de un tema de un puesto muy importante que es el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Sí, hay una cosa, sí, primero hay dos partes en tu pregunta. Hiciste la comparación sobre Fox y CNN, los medios estadounidenses, con los medios peruanos. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos cuando hay una elección, sobre todo, y he tenido la oportunidad de estar en la cobertura de algunas elecciones allá? eh, los medios tienen la libertad y son muy transparentes para tomar posición. Y Claro. te dicen abiertamente, nosotros desde New York Times consideramos que el candidato demócrata tal Sí. y esta es nuestra posición, Sí, eso fue ¿correcto? incluso lo que pasó hace un par de Y días. Fox, La redacción de New York Times claro, salió por entonces, Biden. claro, exacto. Entonces, eso te da mucha transparencia. Eso te da mucha transparencia. Los periodistas también somos seres humanos, también somos electores y también tenemos todo el derecho del mundo de tener opiniones. Pero una cosa es tu opinión como elector y como ciudadano y otra debería ser tu trabajo como periodista, ¿no? Ujú. Y esa, o sea, cuando tú dejas o sea, solo das la información de un lado para favorecer o respaldar tu opinión o lo que tú crees sea tu candidato, en ese momento dejas de ser periodista para convertirte en militante, Claro, en activista, perfecto. ¿no? Entonces, yo siempre he sido independiente de la opinión de por quién yo voy a votar, independiente de en quién creo, cómo debería ser el país y el mundo, algo que sí para mí es una línea que no deberíamos cruzar, es que cuando yo estoy ejerciendo el periodismo, así esté en contra de lo que tú dices, yo defenderé tu derecho Claro, para que lo digas evidentemente. y te daré el espacio, como se lo daré a quien creo que sí está acertado, de decirlo, para que el ciudadano, el votante, las personas puedan tomar la decisión que consideran más justas y más correctas, más acordes con su vida. Ese es el papel del periodismo. Lamentablemente, en un país como el nuestro, con una democracia tan precaria, donde además los medios de comunicación, digamos, están muy subyugados por la publicidad, por una serie de limitaciones y aprietos financieros, muchas veces esa línea se difumina y se pierde. Entonces, se interfiere en la línea editorial pensando además con una creencia que yo creo errada, sobre todo en campaña electoral, pensar de que la mejor manera de mantener mi idea es convertir mi medio, el medio en el cual trabajo, en un medio para una tribuna para mi candidato. Claro. Y eso, lamentablemente, nos ha conducido muchas veces a grandes desastres. Es cierto que en los últimos años los medios han perdido bastante en el Perú, bastante influencia, ¿no? Con la irrupción de las redes sociales y todo. Antiguamente yo recuerdo de que los medios casi ponían candidatos. Ahora esto es realmente muy difícil. El caso de Ollanta Humala en el 2011 aquí es uno de los más palpables. O sea,
Ollanta no gozaba del beneplácito de la mayoría de la prensa, sobre todo por sus vínculos con la dictadura chavista y con ¿cómo se llama? Pero sin embargo ganó a pesar de la prensa. Otra muestra palpable es lo que ha pasado en la última elección para el Congreso, donde, por ejemplo, FREPAP, y que son este partido de la israelita, de la iglesia israelita, Sí. ¿no? Y el partido de Antauro Humala, que tuvieron un perfil muy bajo en las redes sociales, casi inexistente, y aún así obtuvieron una representación importante en las elecciones, o sea, ganaron varios escaños. O sea, lo cual te demuestra de que no necesariamente los medios deciden o pueden tener la posibilidad de imponer. Es cierto, influyen, pero no pueden imponer ya más eso. Ahora, es cierto que también tenemos hacia adelante una nueva campaña electoral, y esta campaña electoral es sui generis, distinta. Va a ser una campaña en plena pandemia, donde va a haber muchas limitaciones para que los candidatos tengan contacto con sus electores. O sea, no va a haber visitas a casas, no va a haber mítines ni concentraciones muy grandes, manifestaciones, visitas a mercados, besitos a los niños, ¿no? Sí, claro. No es que como le dicen ustedes en Brasil, crianza no colo, ¿no? Y esas cosas. Distribuir sanchillo y crianza ¿no? no cuadro. Exacto, ¿no? Esas cosas que estamos acostumbrados a ese tipo de cosas para ganar votos, va a ser muy difícil, casi imposible de realizar por la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora sí, los medios de comunicación, más aún que en cualquier otra elección, quizás van a cobrar una gran importancia, porque van a ser los verdaderos intermediarios entre el elector y más cuando tenemos pues 24 partidos que están inscritos. No sé si va a haber 24 candidatos, pero hay 24 partidos que están ahí, que tienen posibilidades de presentar un candidato a la presidencia de la República, más elegir a los 2 vicepresidentes, más elegir a los 180 congresistas, más elegir a los 5 parlamentarios andinos. Entonces, evidentemente, los medios de comunicación ahora tienen mucha importancia. Con relación a mi salida de IRTP, para no esquivar la pregunta y no pienses que me estoy yendo por las ramas para no responderte, ya, sí, fue una cosa muy, muy difícil, fue un periodo muy, muy complicado para mí, porque parte de la misma premisa de lo que te acabo de decir. O sea, el canal del Estado, como todos los medios del Estado, es de todos los peruanos. No es de un partido, no es de un gobierno, no es del gobierno de turno, sino todos los partidos, todas las posiciones tienen derecho a tener un espacio para hablar y decir lo que piensan. Tú puedes cambiar de canal, tú puedes no estar de acuerdo, puedo yo no estar de acuerdo, pero mi papel como periodista es garantizar que sea un medio de comunicación que refleje la multiplicidad de los pensamientos. No necesariamente yo podré estar de acuerdo con lo que aparezca allí, claro. pero si hay un sector de la población que cree que es importante y relevante, el canal del Estado tiene que ser de todos. Y te pongo un paralelo. Sabes que en Brasil, el TV Brasil es el equivalente acá a Canal 7. Sí. Este martes pasado fue el partido Perú-Brasil, ¿correcto? Y por primera vez en muchas décadas no fue Rede Globo la que transmitió el partido de las eliminatorias mundialistas, lo transmitió TV Brasil, porque Rede Globo no quiso pagar los derechos ni Bandeirantes ni las otras cadenas privadas
hicieron pagar los saldos de las eliminatorias mundialistas y lo ha comprado, ha comprado los derechos el canal del gobierno, el canal del Estado, ¿no? Ujú. El canal que pertenece al gobierno federal de Brasil. Y transmitió. ¿Y qué es lo que ocurrió en medio del partido? En un momento, mientras que estábamos discutiendo si Neymar era penal, no era penal, ¿cómo se llama? Si el VAR, no el VAR y toda la cosa, el locutor, de la TV Brasil comenzó a mandar un abrazo especial al presidente Bolsonaro, Sí, ¿no? En medio del partido. O sea, ¿cuál era la relación del partido con mandarle un abrazo, un saludo al presidente Bolsonaro? Sino un uso político, porque sabía perfectamente de que en ese momento la audiencia de todos los brasileños viendo a su selección jugar en las eliminatorias era muy grande, claro. ¿correcto? Y más aún cuando se acercan las elecciones municipales, también en Brasil, y Claro, donde va a haber candidatos afines a Bolsonaro que están postulando. Entonces, ese tipo de uso político es el que yo toda mi vida he cuestionado de los medios del Estado. Los medios del Estado no son de todos los peruanos, porque, o en el caso de Brasil, de todos ustedes los brasileños, porque salen de los impuestos de todos. claro. Por lo tanto, tienen que ser neutrales e independientes. Y es así como es la BBC de Londres, como lo debería ser la Radio Televisión Española, como debería ser la RAI en Italia, o los canales públicos de Francia. Ujú. Claro, claro, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, ah, por más de que, desde mi visión, y otra vez, yo no soy especialista en nada, yo solamente soy un estudiante más. Y ese es otro tema que incluso me gustaría hablar, y termino de mi razonamiento acá y te introduzco el tema rapidito, que es, yo creo que podrían sí haber canales donde o sea, como es el New York Times, por ejemplo, que se sabe y se dice y se declara que están apoyando a Biden, por ejemplo. Uh -huh. Yo sí creo que debería poder, porque así hay una dedicación mayor en conseguir su tema, porque hay un otro... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Hay un otro incentivo, ¿no? Que es la posición Uh -huh. personal de cada uno de los periodistas. Pero sí, lo que decís es muy cierto, porque los canales que son públicos y que son pagos del impuesto, o pagados, no me acuerdo cómo se dice, perdón, Pagados, pagados. pagados, del impuesto, del bolsillo de cada una de las personas, de los ciudadanos, yo sí creo que debería ser totalmente imparcial. Y lo que decís es muy cierto, porque, o sea, depende de la población y va para la población. Y es un razonamiento muy correcto. Introduciendo el tema ya el penúltimo tema de los que quiero hablar acá, es que, por ejemplo, en la UPC, que yo ahora estoy en mi sexto ciclo de la UPC, de comunicación y periodismo, Uh -huh. ah, nosotros tenemos 700 alumnos en la promoción 2018. Uh -huh. Y evidentemente no hay 700 puestos de trabajo en Perú para el 2022, que es cuando yo termino mi universidad. Um, Uh -huh. o sea, ¿cómo crees que la industria del periodismo funciona para estas personas que van a entrar? Porque, por ejemplo, somos 700 en la UPC, ponele que son más 500 de la San Marcos, más 500 de la Uni, y qué sé yo. Ponele que son 2000 personas egresadas en periodismo cada año. ¿Cómo es que esas personas pueden ver a su futuro sin qué sé yo, sin miedo, ¿no? Porque o sea, por ejemplo, yo tengo la suerte de poder tener los recursos necesarios para poder tener mi propia plataforma, que es esta, por ejemplo, y que personalmente tengo mucho orgullo porque me gusta mucho hacer. Am, pero mucha gente a veces no tiene esos recursos y hace el periodismo por amor, yo entré al periodismo, como vos dijiste, allá atrás, porque me encanta escribir. Yo desde muy chico escribo, desde muy chico leo y desde muy chico fui introducido a debates tanto políticos como de opinión, como de varias otras cosas. Y
ese contraste de opiniones es lo que me mantiene en el periodismo. Yo quería hacer o historia o filosofía y terminé en periodismo y es algo que me gusta mucho. Entonces, esa es más o menos la pregunta. O sea, ¿cómo vos crees que nosotros como estudiantes o como nuevos periodistas recién egresados debemos mirar y plantearnos un futuro? Ya, mira, yo desde que tengo uso de razón, he escuchado que, que la carrera y que los periodistas vamos a ser dentro de poco como los dinosaurios, en cualquier momento llega el meteorito Ujú. ya y va a acabar con nosotros y nos vamos a extinguir, ¿ya? Y se va a convertir como la máquina de escribir sustituyó a la computadora y ahora preguntas qué era una computadora, ¿no? Perdón, qué era una máquina de escribir o para qué servía el telégrafo Claro. o para qué servía un fax, ¿no? Eh, yo no creo, yo soy un convencido que más bien lo que va a ocurrir, y porque lo veo, digamos, en el día a día, es que es una transformación como todo. O sea, el periodismo tradicional, viejo, de aquellos que escribían en linotipos y que hacían la prensa habitual y todo, eh, va transformándose en algo distinto. La tecnología obliga a ser distinto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Más importante que en qué medio trabajas es quién eres. Claro. O sea, y tu nombre, en realidad, tu nombre es tu marca. O sea, y voy a poner un ejemplo brasileño porque eres brasileño. Alguien muy joven como Felipe Neto, a quien debes conocer, Sí, y si claro. no lo conoces, bueno, Felipe Neto, para quienes nos están oyendo y no lo conocen, Felipe Neto es un joven, ¿ya? Que es muy activo en las redes sociales y es considerado uno de los influencers más importantes en Brasil. No sé, creo que tiene más de 30 millones de seguidores. Ya le perdí Sí. el número de millones de Fue seguidores que tiene. considerado una de las personas más influentes por la 100 personas más influyentes por la Forbes hace un par de meses. Exacto, y también la revista Time lo ha puesto ahí. Y Felipe Neto no tiene más de, creo que más de 35 años, 30 y tantos Sí, años, no recuerdo sí, cuántos ha años de tiene Felipe tener Neto. 30 y algunos. Claro, o sea, es un joven, realmente es un joven. ¿Y qué 32. hace Felipe? 32. Bueno, Felipe Neto, ya a quien no conozco y que algún día me gustaría conocer, por supuesto, porque yo lo sigo, lo escucho y todo, es un joven que ha construido en base a su opinión nada más, pero su opinión tan acertada, tan sustentada, tan reflejando la voz de una generación entera de brasileños que van en contra de los fake news, en contra de la hidrocloroquina, en contra de la pseudociencia, en contra de todo eso, ha construido una imagen y una de estos que ya quisiera yo haber tenido a la edad de Felipe Neto, Ujú. ¿correcto? Entonces, pensar de que, claro, ¿cuántos alumnos están saliendo? Por supuesto, no todos llegarán a ser grandes profesionales, ni no, unos se dedicarán a otra cosa, pero siempre habrá la posibilidad de que si tú mantienes el respeto por tu nombre, si no haces nada debajo de la mesa, si tú te ganas el respeto, o sea, la única cosa que tú te vas a llevar a la tumba algún día será tu nombre, Claro. ¿ya? Porque hasta tu cuerpo desaparecerá y será tragado por los gusanos, o será, si te incineran, te convertirás en cenizas, Polvo. ¿correcto? En Pero tu polvo en el nombre, viento. Fíjate. o polvo del viento, exactamente, pero tu nombre, si es que tú haces algo realmente relevante, como es ser un buen periodista, será recordado. Queda para la Entonces historia. yo creo, claro, entonces yo creo que ver el futuro
digamos, con miedo. No, si yo soy seguro de que lo que voy a hacer y no voy a hacer nada de lo cual avergonzarme, entonces lo voy a ver con mucho más optimismo y mucho más pasión y más bien voy a buscar alternativas. Claro. Y así como existe un Felipe Neto, ¿por qué no pueden existir miles de Felipes Netos? O Marcos y Fuentes, a quien conozco, que en medio de una pandemia, para ir a un caso peruano, decidió sacar un micro noticiero de 15 minutos dándonos los titulares desde Madrid, ¿no? Ni siquiera en el Perú, y se ha convertido en un fenómeno de la pandemia que permite a miles de personas estar informadas, recibir la información de manera... O tú, Pedro, con tu podcast, ¿no? Y tu plataforma, haces tu trabajo y todo, y de repente estás construyendo algo que ahora puede estar en sus inicios, pero que en el futuro puede ser en realidad tu medio de vida y tu forma de expresarte y tu modo de conquistar un espacio en este mundo, ¿no? Claro, vos O sabés sea, que en términos profesionales. claro, vos sabés que en Brasil existe un podcast que incluso acá en Overthinker yo tengo como dos padres espirituales, ¿no? Uno es Joe Rogan, que es americano, y otro es Flow Podcast, que es de Brasil. Y hacen como esto, que son entrevistas muy, muy relajadas, muy... O sea, hablando de temas de que a ambas personas de la entrevista le interesan. Y en Brasil y en Estados Unidos ahora, en ambos podcasts, están haciendo entrevistas a los... ¿cómo se dice? A los presidenciales. Y en Brasil a los posibles alcaldes de São Paulo, por ejemplo, porque Flow está en São Paulo. Y Claro. es súper interesante porque es un lugar donde, por ejemplo, yo estaba viendo ayer uno de los posibles alcaldes de São Paulo, que la elección es dentro de un mes, el 15 de noviembre, que incluso es mi cumpleaños. Y son 2 horas y media que el alcalde o el candidato habla y propone y pasa sus propuestas y dice por qué y los dos que son los hosts le dicen no, pero no me parece eso y el alcalde dice no, pero es que esto es... O sea, es una manera mucho más relajada de conocer de verdad a la persona. Y me parece hermoso porque al final es lo que yo intento acá. Mi sueño, así, es tener a gente, a ese tipo de personas. O sea, poder entrevistar y conversar más bien a personas que como vos son tan influentes en nuestro mundo y nuestra realidad, nuestra burbuja. Y intento dar lo máximo de libertad posible acá y lo máximo de que se sientan en casa, justamente para poder conversar de manera simple y tranquila, que a mí por lo menos me llama tanto la atención. Perdón, que mi pequeño monólogo. Pero No, tranquilo. mi última pregunta va más ya en relación a tus libros, que incluso, como puedes ver, Sí, sí, a mí me gusta muchísimo y ya los leí y tuve la suerte de en este semestre poder leer este libro otra vez, que mi profesora me mandó leer. Yo ya lo tenía y tuve la suerte de poder leerlo otra vez porque es hermoso y es muy interesante. Y yo con mi ascendencia, que mi bisabuela era de Alemania, también me pareció mucho más, aún más interesante. Pero para no hablar directamente de los libros, que yo recomiendo a todas las personas que están escuchando esto, lean los libros, porque aparte no son libros muy, muy largos, son libros súper interesantes. Estación Final tiene 200 páginas y Polvo en el Viento, que son los que tengo acá. 160. 160. Bueno, 170. Y Polvo en el Viento tiene 170 también, más o menos. Lean los libros, pero quería saber más de tu proceso de investigación. ¿Cuál fue el disparador para estas cosas? ¿Cómo fue que te interesó y cómo fue que fuiste detrás de estos temas? Bueno, el primer libro, y nuevamente apelando a esto, yo detesto los clichés, pero no se me ocurre otra cosa que
es la típica, no el periodista que va en busca de la historia, sino la historia que va en busca del periodista, ¿no? Ajá. Eh, para el de Estación Final fue una verdadera casualidad. Yo soy una persona que me encanta viajar, viajo muchísimo. Lamentablemente ahora con la pandemia no puedo hacerlo, pero cada vez que yo puedo, mira, cojo una maleta, una mochila, lo que sea, y me voy de viaje a cualquier lugar que no conozca. Y en el 2004, aproximadamente 2005, puede ser, sí, 2004, 2005, tuve la oportunidad de viajar a eh, Polonia, Hungría y República Checa. ¿Por qué esos tres países? Primero porque no los conocía y iban a ingresar a la Unión Europea. Ya venían de un historial comunista, entonces quería conocer cómo era la sociedad antes de que dejaran de ser comunistas, ¿no? Ujú. Porque el ingreso a la Unión Europea los obligaba a una serie de cambios. Y dentro de esto, para viajar, tenía que conseguir una visa y tenía que hacer un tour. Y me iba con unos amigos y yo quería conocer el campo de concentración de Auschwitz, porque siempre me llamó la atención. Había leído tanto, había visto películas, libros, todo, y entonces desde muy niño, entonces dije, bueno, vamos a conocer. Fui a conocer con estos amigos y hicimos la visita y al final de este tour, que es un tour medio macabro, ¿no? Terrible, porque además es sobrecogedor, a pesar de que no ves nada más que instalaciones, te imaginas cómo fue todo ello a partir de la narración del guía. Al final pregunto al guía, veo que hay una especie de ranking sobre cuántos países había, ciudadanos de cuántos países habían muerto en ese lugar. Le pregunto si sabía cuántos peruanos habían muerto y por supuesto el guía polaco, medio en español, medio en polaco, no sabía ni siquiera dónde quedaba Perú. Tuve que explicarle que Perú al lado de Brasil, la Ujú. frontera, ¿no? Y me dice, mira, no tengo información, pero hay unas computadoras allí, a ver, busca información. Y fui a escribir la palabra Perú y apareció el número 21. Y me quedé sorprendido porque nunca había leído sobre peruanos muertos allí, ¿no? O en campos de concentración. Le pregunté al guía si sabía dónde podía encontrar más. Y me dijo, mira, la verdad que no tengo idea, no sabía. Ujú. Regreso a Lima, yo trabajaba en ese momento en América Televisión y se venía un aniversario de la guerra y le digo al equipo, oye, ¿por qué no hacemos un reportaje sobre los familiares de los descendientes de estas personas? Y, no, y me dicen, peruanos muertos en los campos de concentración. No, estás loco, no, ¿de dónde has sacado eso? No, pero que yo acabo de estar en Auschwitz y he visto que no sé qué. Y al cabo de un tiempo me doy cuenta que en realidad nadie había investigado el tema y eso fue el resorte que me llevó a comenzar a indagar, no con pretensión de escribir un libro, ¿ah? Era simplemente curiosidad, mera curiosidad, leer, buscar esto, utilicé en ese momento todos los recursos, las redes sociales que recién comenzaban, ¿no? Fui a bibliotecas, llamé a especialistas y todo, y al cabo de 5 años había conseguido una cantidad muy grande de información, tengo en casa una pequeña biblioteca y había llenado todo mi escritorio lleno de papeles y papeles y papeles. ¿Y para qué he reunido todo esto, no? No querrás ver mi Y mesa entonces, ahora. no, me imagino como todo periodista siempre estás con muchas cosas allí. Y entonces eh, digo, bueno, se lo regalaré esto a la comunidad judía, que de repente le va a interesar más el tema, es más sensible con el asunto. Y voy y visito a un amigo que es periodista también, que es judío, Gustavo Gorriti, ¿no? Converso con Gustavo y le digo, oye, Gustavo, ¿tú me podrías poner en contacto con alguien de la comunidad judía para regalarle estos documentos que he conseguido, ¿no? Y le comienzo a mostrar los documentos y Gustavo, con toda la honestidad de él, pero sobre todo con ese desprendimiento que lo caracteriza y todo,
agarra y me dice, pues tú estás loco, tú vas a regalar tu investigación de 5 años así nomás. O sea, tú tienes que publicar un libro. Ujú. Y entonces yo le digo, pero publicar un libro, yo no sé publicar un libro, no sé ni cómo se escribe un libro. Dice, bueno, pero ¿eres periodista o no? Digo, sí, soy periodista, pero escribo artículos cortos, una crónica, pero voy a escribir un libro, son palabras mayores, ¿no? Claro. Y me dice, y además, ¿quién va a publicar? A mí nadie me conoce. O sea, todas esas dudas que uno tiene antes de comenzar, de acometer una tarea como esa. Me dice, mira, yo estoy seguro que cualquier editorial con buen olfato te va a publicar. Inténtalo, si quieres yo te ayudo. Y bueno, confiado en la palabra de Gustavo, a quien yo respeto mucho, me fui a la mayor editorial en ese momento del país, una editorial española que era Santillana, y voy y pido una cita con la gerente, le llevo la historia, le cuento, le llevo algunos papeles, y la gerente inmediatamente vio dijo, ya, vamos a publicar. Y así fue. Así comenzó mi aventura por la escritura. Ya llevo publicado en este momento, ya perdí la cuenta, no sé si siete libros de Estación Final, Polvo en el Viento, Los Secretos de Elvira, Memorias del Futuro, ¿qué otro libro? Ah, bueno, El Periodista y la Televisión. ¿Qué más he publicado? ¿Cinco? Sí, ya, no sé, te estoy Y Genaro mintiendo, también, ¿no? perdón, generaron 6. Sí, ahí está. Entonces, sí, Sí, yo tengo mi lista acá, mi seis, Word. seis libros. Ya, ya, ok, 6 libros. Algunos de ellos han tenido ediciones internacionales. Sobre todo, por ejemplo, Los Secretos de Elvira lo presenté poco antes de mi salida de IRTP, o mejor dicho, coincidiendo con IRTP, lo lancé en España, fui a presentarlo allá, y ha tenido muy buena acogida. Estación Final lo he presentado en la Feria del Libro en Buenos Aires, hay una edición en Argentina. Memoria del Futuro tiene edición colombiana y tiene edición mexicana. Ujú. Y bueno, y ahora sigo escribiendo. Ya, cuando es como que te subes a un tren, y una vez que entras en el tren ya le encuentras el gusto, porque primero te da la posibilidad de escribir. O sea, ¿qué cosa, esa posibilidad, qué hace la escritura? Te permite que puedas profundizar más en Claro. un tema. Obviamente, un medio de comunicación tiene limitaciones por el tema de espacio, por el tema de la inmediatez, por todo eso. Y además, he llegado a un momento de mi vida en que puedo elegir qué cosa es lo que quiero investigar, ¿no? Claro. Y sobre qué quiero escribir. Entonces, ahora, por ejemplo, acabo de terminar un libro que ya lo presenté que es sobre un espía peruano en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Qué interesante. ¿Ya? Además, y he llegado hasta la familia del espía, me ha contado toda la historia, he conseguido los documentos y todo. Claro, es una cuestión histórica, pero es una página en blanco desconocida para los peruanos, ¿no? Sí. Entonces, y de ahí de Estación Final, había una deuda que yo tenía pendiente, que era el caso de Madeleine Truel o de Magdalena Truel, que es un solo capítulo, pero que tuvo mucha repercusión, tanto que han comprado los derechos sobre ese libro para hacer una película. Sí. Entonces, pero siempre me propuse contar toda la historia de Magdalena, porque ahí es una simple crónica. No, bueno, no es simple, pero es una crónica nada más. De un capítulo, Muy pues. escueta. Es un capítulo, muy escueta, ¿correcto? Pero resulta que yo tengo 1 millón de veces más material sobre eso, Sí. ¿no? Y además, después de que salió Estación Final, he seguido indagando, investigando, y he tenido acceso a todos los archivos de ella ya en Francia. Tuve la oportunidad de ir a Francia a entrevistar a gente que la conoció,
que me contó, hablé con más familiares, amigos, etcétera. Entonces, estoy ahora en este momento escribiendo el libro solo de la historia de ella, que es Sí. mucho más de los detalles de lo que hay ahí en este capítulo, porque he conseguido mucho más información, más rica de ella y de su familia. Es muy padre. Y yo me enamoro de las historias, me gustan, me siento, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a leer y me entusiasmo, digo, pero ¿y esto por qué no se sabe? ¿Por qué no se conoce? Debería conocerse. Y eso me impulsa a seguir indagando y a seguir escribiendo. Claro, está hermoso, me encanta. A ver si podés darle alguna pista sobre sobre título, sobre algo que estés pensando, sobre estos dos libros que comentaste solamente para terminar con llave de oro. Ah, bueno. Claro, lo que pasa es que si te doy el título, siempre corre el riesgo de que, como todavía el libro no ha sido publicado, alguien Ah, ya lo entiendo, chape y entiendo. ya, y resulta de que mi título ya no resulta original, sino que alguien lo registra. Ujú. Ya entiendo, ya Entonces, entiendo. por cuestiones contractuales con la editorial, no puedo anunciar un No, título claro. hasta que ellos no lo hayan registrado. Y como nunca sabemos quién nos puede estar oyendo, Ujú. alguien un poco más avispado dice, Claro, voy a registrar este título, y resulta que cuando voy a registrarlo ya ya está. no puedo usarlo. Sí, entiendo. Pero va en ese sentido, no es porque ¿Y quiera hacer tenés misterio más y o nada. menos una fecha de cuándo puede salir esto? Mira, uno de los libros iba a salir para la Feria de Guadalajara en México, que es, como tú sabes, la mayor feria de libro, una de las más grandes del mundo y la más grande de América Latina, Ujú. ¿no? Iba a salir ahora para noviembre, pero lamentablemente con la pandemia esto se ha Claro. postergado. Yo espero que el otro año, cuando las cosas mejoren, se pueda hacer, ¿no? Porque además ese libro que he escrito tiene grandes vínculos con México, Ujú. ¿no? Es, enlaza en realidad Perú, ese libro enlaza Perú, México, Argentina, Brasil, ¿ya? Y por razones históricas, ¿no? Justamente, sí te puedo contar una parte, sin decirte el título, Claro. porque además del espía peruano, cuento la historia de un espía brasileño, ¿no? Mm. Que también sucumbe bajo la misma lógica, o sea, era un brasileño de origen alemán, Ujú. ¿no? Que vivía en Río de Janeiro y que también lo fusilan en la Torre de Londres durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuento en realidad la historia de un peruano, un brasileño y un uruguayo. Y ya, y los tres tienen origen alemán. Está buenísimo, fuera de bola ya muero por leer. Está muy bueno, de verdad. Eso yo personalmente soy soy, digamos, un tipo de aficionado por temas de guerra. A ver, tengo una pequeña biblioteca acá en casa que está acá justamente sobre mi cabeza. Y tengo, creo que 7, 8, como 12 libros sobre historia de guerra, sobre historia de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda. Y me gustan bastante estos temas. Y bueno, Hugo, muchísimas gracias por darme tu tiempo. Ahora cuando terminemos de grabar, quédate unos segunditos más y ya te voy a agradecer en persona. Pero muchísimas gracias por darme tu tiempo. Fue un placer haber conversado contigo y otra vez un honor. Has contado cosas increíbles acá y espero que en algún momento puedas venir otra vez ya para anunciar tu libro, tal vez. Pero Eh, con todo gusto, claro que sí. Y para mí también lo he pasado muy bien conversando contigo y espero que la gente que nos escuche pues también se divierta, se retenga y les haya parecido algo interesante en nuestra conversación. bueno, muchísimas gracias Hugo y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.